La palabra de Dios dice que habrá un juicio. Hechos 17:31 nos dice lo siguiente: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La palabra de Dios dice que habrá un juicio y Él ha establecido un momento especial para llevar a cabo ese juicio. Te invito a este estudio. Bienvenido. Muy buenos días a todos. Es un verdadero placer una vez más poder compartir con ustedes. Lección número 9. Ayer hablamos acerca del perdón de los pecados, pero hoy vamos a hablar de un tema bien interesante también que tiene que ver con el juicio. Así que vamos a empezar este estudio con la pregunta número 1, que dice: ¿sobre qué hará Dios el juicio? Pues la respuesta la encontramos en el libro de Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La Biblia es clara al decir, y la respuesta a ese punto es muy claro cuando dice que Él traerá toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Pregunta número 2. ¿Cuántos comparecerán ante el juicio? Porque listo, va a ser un juicio, pero ¿qué cantidad en número de gente va a comparecer ante el juicio? Bueno, en el libro de 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10 nos da la respuesta. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La palabra de Dios es clara al dar esa respuesta. Cada uno de nosotros, tanto tú como yo, toda la humanidad desde Adán hasta hoy, ha de presentarse y comparecer ante ese juicio y dar razón al Señor de la vida que te dio, del don de la vida que te dio y cómo la administraste. Pregunta número 3. ¿Quién es el juez? Bueno, todo juicio tiene un juez, pero ¿quién es el juez? Es la pregunta. Bueno, la respuesta la encontramos precisamente aquí en la palabra de Dios, en San Juan, el capítulo 5 y el versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Sí, el juez es Cristo Jesús. Pregunta número 4. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? Cada acto tuyo y mío, ¿dónde queda registrado? Pues la respuesta está en Apocalipsis, el versículo 20, el capítulo 20 y el versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. La Biblia responde a esa pregunta diciéndonos en Apocalipsis que hay un libro llamado el libro de la vida donde quedan registradas cada una de nuestras acciones. Estamos en el juicio en acción. Pregunta número 5. ¿Quiénes son los testigos? Cada juicio tiene un testigo. ¿Quiénes son? La respuesta la encontramos en el libro de San Mateo 18:10. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los ángeles vienen a ser entonces precisamente esos testigos en ese juicio. Pregunta número 6. ¿Quién es el abogado? La respuesta la encontramos en el libro de Primera de San Juan 2:1 y dice más o menos así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La respuesta a esa pregunta es Jesucristo. Jesucristo va a ser nuestro abogado también. Es interesante cómo la Biblia establece estos parámetros. Pregunta número 7. ¿Por cuál código seremos juzgados? Interesante pregunta. Y la respuesta la encontramos en el libro de Santiago, el capítulo 2 y el versículo 12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. El código por el cual seremos juzgados, en respuesta a esa pregunta del libro de Santiago, es la ley de Dios, los 10 mandamientos del Señor. Bajo esa premisa será el punto de partida para iniciar un juicio en nosotros. Pero entendemos que la respuesta a esa pregunta es que será la ley de Dios el principio para juzgar y para iniciar ese juicio. La pregunta número 8. ¿Cuál será la sentencia? En todo juicio hay una sentencia. ¿Cuál será la sentencia? La respuesta la encontramos en el libro de
San Mateo, el capítulo 25, los versículos desde el 31 hasta el 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Todos aquellos que hicieron la voluntad de Dios y vivieron conforme a el mandato divino, sin duda obtendrán la victoria. Pero si continuamos la lectura, nos damos cuenta de lo siguiente. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces vemos cómo, en contraste con los justos, los impíos serán llevados al castigo eterno. La sentencia es muy clara: vida eterna para los que vivieron según Cristo Jesús, y muerte eterna para aquellos que se apartaron de Dios y decidieron vivir sus vidas lejos de Él. Entiendo cuál es la sentencia y el llamado que el Señor te hace hoy a vivir una vida no llena de prohibiciones, sino una vida de compañerismo con Jesús. Simplemente acércate a Él y Él hará, pondrá en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Simplemente ve a Él. ¿Cómo estás? Ahora bien, teniendo en cuenta esto, vamos a responder ese ¿qué debo hacer? Esa pregunta que siempre nos hacemos en cada una de las lecciones que hemos compartido durante este ciclo de la fe de Jesús. Punto número 1. Creer y obedecer a Jesús. Según San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida eterna. Es importante, el que debo hacer es creer en Jesús, ir a Jesús, porque Jesús es la vida. Recuérdate que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Debemos creer en Jesús, que es la forma como nosotros agradamos al Señor a través de la fe. Punto número 2, importante. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Es importantísimo. ¿Dónde encontramos eso? En el libro de Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es importantísimo lo que dice la palabra de Dios. Guardar sus mandamientos y seguirle. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. La Biblia es clara cuando dice que el fin del discurso o la conclusión que podemos sacar básicamente es esa: acercarnos a Jesús, porque cuando nos acercamos a Él empezamos a guardar sus mandamientos. Y esto es bien, pero bien importante. Yo no sé qué tan resuelto estés tú realmente de prepararte para ese día. Va a venir. Hay mucha gente que dice que esto no va a pasar, hay gente que dice que no. Yo siempre he dicho que cuando creemos que esto va a pasar, no perdemos nada. Porque si no ocurre, no perdí nada. Pero si llega a ocurrir y Jesús llega a venir y efectivamente hay un juicio, habré perdido mucho. Yo te invito a que hoy reflexiones en estas palabras y trates de buscar más respuestas, porque entiendo que el tiempo no es suficiente para contestarlas todas, pero que trates de buscar más respuestas y te pongas en contacto con la persona que te está sirviendo de canal, y que podamos juntos poder contestar todas las preguntas que tengas. Te deseo un feliz día y que Dios te bendiga.